Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años. Capítulo 4, continuación, Polonia, continuación. Pero los resultados más duraderos y trágicos tuvieron lugar en las provincias orientales de Polonia. En líneas generales, la zona que está al este de la frontera actual, incluida la casi totalidad de la actual Ucrania, y subiendo hasta la frontera lingüística de la Gran Rusia. Hasta 1667, la frontera polaca estaba muy al este del Dnieper, de manera que Poltava, por ejemplo, estaba dentro de Polonia. En aquellos amplios territorios apenas había ninguna ciudad real. Las ciudades eran creadas por nobles y a ellos pertenecían, y estaban pobladas casi exclusivamente por judíos. Hasta 1939, la población de muchas ciudades polacas al este del río Bug era judía, al menos en un 90%. Y este fenómeno demográfico era aún más pronunciado en aquella zona de la Rusia zarista que había sido anexionada de Polonia y que se conocía por el nombre de Palizada judía. Fuera de las ciudades en toda Polonia, pero sobre todo en el este, se empleaba a muchísimos judíos como supervisores y opresores directos del campesinado siervo, como administradores de feudos enteros investidos con los plenos poderes coercitivos del terrateniente, o como arrendatarios de determinados monopolios feudales como el molino de grano, la destilería de licor y la taberna, con derecho a llevar a cabo registros armados en las casas de los campesinos en busca de destilerías ilegales o la panadería, y como recaudadores de todo tipo de cuotas feudales habituales. Dicho en pocas palabras, en la Polonia oriental, bajo el mandato de los nobles y de la iglesia feudalizada, integrada exclusivamente por la nobleza, los judíos eran los explotadores inmediatos del campesinado y prácticamente los únicos habitantes de las ciudades. Sin duda, la mayor parte de los beneficios que extraían de los campesinos pasaba a los terratenientes de una forma u otra. Sin duda, la opresión y la subyugación a que los nobles sometían a los judíos eran intensas, y los documentos históricos cuentan muchos casos desgarradores de las penurias y humillaciones infligidas por los nobles a sus judíos. Pero, como ya hemos observado, los campesinos sufrían peores opresiones a manos de ambos, terratenientes y judíos. Cabe asumir que, salvo en tiempos de revueltas campesinas, el peso total de las leyes religiosas judías contra los gentiles recaía sobre los campesinos. Como se verá en el siguiente capítulo, estas leyes se suspenden o se mitigan en aquellos casos en que se teme que puedan provocar una hostilidad peligrosa hacia los judíos, pero siempre y cuando el administrador judío pudiese ampararse bajo la paz de un gran señor, se podía despreciar por irrelevante la hostilidad de los campesinos. La situación se estancó hasta la llegada del Estado moderno, momento en el que Polonia ya se había desmembrado. Por tanto,
Polonia fue el único país grande de la cristiandad occidental del que jamás se expulsó a los judíos. Del campesinado completamente esclavizado no podía surgir una nueva clase media y la vieja burguesía estaba limitada geográficamente y era comercialmente débil y por tanto impotente. En términos generales, las cosas se pusieron cada vez peor, pero sin que se produjera ningún cambio sustancial. Las condiciones internas de la comunidad judía siguieron una trayectoria parecida. En el período 1500-1795, uno de los más cargados de superstición en la historia del judaísmo, la comunidad judía polaca era la más supersticiosa y fanática de todas las comunidades judías. El considerable poder de la autonomía judía se utilizó cada vez más para sofocar todo pensamiento original o innovador, para promover la explotación más descarada de los judíos pobres por los judíos ricos, en colaboración con los rabinos, y para justificar el papel de los judíos en la opresión de los campesinos que estaban al servicio de los nobles. Tampoco aquí había más salida que la liberación procedente del exterior. La Polonia anterior a 1795, donde el papel social de los judíos era más importante que en ninguna otra diáspora clásica, ilustra mejor que en ningún otro país la quiebra del judaísmo clásico. Persecuciones antijudías. Durante todo el período del judaísmo clásico, los judíos sufrieron frecuentes persecuciones. Nota. Durante el período precedente, las persecuciones de judíos fueron raras. Esto es cierto también del Imperio Romano, e incluso después de graves rebeliones judías. Gibbon hace bien cuando elogia la generosidad de Antoninus Pius y de Marco Aurelio con los judíos, tan poco de tiempo después de la gran rebelión de Bar Kokhba en los años 132-35 después de Cristo. Fin de nota. Y esto sirve hoy como argumento principal de los apologetas de la religión judía con sus leyes antigentiles y en especial del sionismo. Por supuesto, se supone que el exterminio nazi de entre 5 y 6 millones de judíos europeos es el principal argumento de esa índole. Hemos, por tanto, de considerar este fenómeno y su aspecto contemporáneo. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que los descendientes de los judíos de la Polonia anterior a 1795, a menudo llamados judíos europeo-orientales, por oposición a los judíos del dominio cultural alemán de comienzos del siglo XIX, incluidas las actuales Austria, Bohemia y Moravia, ejercen hoy el poder político predominante en Israel, así como en las comunidades judías de Estados Unidos y de otros países de habla inglesa. Y debido a su particular historia pasada, este modo de pensar está especialmente consolidado entre ellos mucho más que entre otros judíos. Debemos primero establecer una clara distinción entre las persecuciones de los judíos durante el período clásico, por un lado, y el exterminio nazi por otro.
Los primeros eran movimientos populares procedentes de abajo, mientras que el segundo fue inspirado, organizado y llevado a cabo desde arriba, de hecho por oficiales del Estado. Actos como el exterminio nazi de organización estatal son relativamente raros en la historia humana, aunque sí que hay más casos. El exterminio de los tasmanios y de varios pueblos coloniales. Más, por ejemplo, además, los nazis tenían la intención de erradicar a otros pueblos aparte de los judíos. Los gitanos fueron exterminados como los judíos. Y el exterminio de esclavos estaba en marcha. Y el exterminio de esclavos estaba en marcha con la masacre sistemática de millones de civiles y prisioneros de guerra. Sin embargo, la persecución recurrente de judíos en tantos países durante el período clásico es lo que sirve a los políticos sionistas de modelo y de excusa para su persecución de los palestinos, así como el argumento que utilizan los apologetas del judaísmo en general, y es este fenómeno el que pasamos a considerar ahora.